7 consejos prácticos para vivir en santidad. ¿Para qué hora? Ahora el Señor nos dio este tema, ¿verdad? Gracias por sus oraciones. 7 consejos prácticos para vivir en santidad. Y el propósito de esta enseñanza a mi hermano es animarlo. Con estos 7 consejos o 7 principios, por supuesto puede haber más, para que podamos vivir en santidad, para que nos podamos consagrar a Dios, para que nos podamos dedicar a nuestro Dios, para que nos separemos del mundo y de las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, escribió también el apóstol Juan. Y el primer consejo que les quiero compartir, si usted toma nota, es reconocer en todo tiempo la presencia de Dios, en todo tiempo. Pablo, el apóstol de los gentiles, les escribió a los hermanos de Filipos una frase muy interesante, corta pero a la vez profunda, en la que podemos ver que él estaba consciente siempre de la presencia de Dios. Cito su frase que está en Filipenses 4:5: el Señor está cerca. El apóstol lo que nos está diciendo es que él mismo estaba reconociendo en todo tiempo la presencia del Señor en su vida. Aún en la misma cárcel, Pablo reconoció que su vida siempre estaba delante de Dios. Y si usted me acompaña a leer algunos versículos, a 2 de Timoteo 4:9, notaremos cómo el apóstol Pablo reconocía la presencia de Dios en su vida. Dice la palabra así, 2 Timoteo 4:9. Le está escribiendo a Timoteo las últimas palabras del apóstol. Prácticamente esta fue la última carta que escribió Pablo y se está despidiendo de Timoteo. Y mire las palabras que él escribe: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Así hay algunos cristianos, amando más el mundo, las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráete contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ve que el apóstol nos está defendiendo? Y le hizo muchos males. ¿Quién era este Alejandro? Mire, no hay muchos datos, solo sabemos que era un artífice de metales. Sin embargo, le causó, dice la palabra, muchos males al apóstol. Y hermanos, tenemos que aplicar también todo esto que estamos estudiando de las enseñanzas a nuestra vida. Porque así como Alejandro, también hay personas muy tóxicas dentro de la iglesia. Y a veces el pastor le dice a un hermano: no te acerques con tal, te está contaminando. Y no somos obedientes. Hay personas que son muy tóxicas y que hacen mucho daño. Procuremos no juntarnos con esas personas y menos comportarnos como Alejandro. Menos, hermanos. El calderero. Mira lo que dice el versículo 15: guárdate tú también de él. Vea el consejo del apóstol Pablo. Guárdate de esa persona, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Era un contradictor, un contrario,
su apellido era Contreras. Espero que no tengamos aquí un Contreras, ¿no? Sigamos. En mi primera defensa escribió, vea lo que dice. ¿Cuántos? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. No guardo rencor. Me han hecho, me han deshecho, han hablado de mí, han inventado cosas. No les guardo rencor. Pero este versículo 17 es precioso. ¿Qué dice? ¿Quién estuvo a su lado? El Señor. Eso es lo más importante, que el Señor esté a nuestro lado. Y dice el versículo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pues, este versículo, o mejor dicho, esta parte final, se puede referir inclusive a leones físicos o a las autoridades que estaban en contra de él para que no predicara el Evangelio con respecto a sus enemigos. Mire, la presencia del Señor era algo tan real en la vida de Pablo que aún en medio de tanto sufrimiento, dice la palabra, que en una ocasión en la cárcel a medianoche, junto con su amigo Silas, levantaron alabanzas al Señor. Levantaron alabanzas a Dios. Este mismo Pablo, la primera ocasión que reconoció la presencia del Señor fue en el camino a Damasco. Ahí la presencia santísima se hizo presente, dice la palabra, que cayó de rodillas delante de él. ¿Qué quieres que haga, Señor? El apóstol Pablo en algunas ocasiones también le recordaba esto a Timoteo. Y es algo muy impresionante. Mire, 2 Timoteo 4:1 dice, vea las palabras que le dijo el apóstol a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que nunca se te olvide que estás delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, Timoteo. Estás delante de Dios, estás delante del Señor Jesucristo, pero a muchos se les olvida. Bueno, voy a decir algunos, no muchos, de los que enseñan la palabra. Bueno, ni enseñan la palabra, enseñan otras cosas. Vea la encomienda. Predica la palabra, Timoteo. No estás hablando de otras cosas, predica la palabra. Estás delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, estamos delante de un Dios 3 veces santo. Y Pedro reconoció la majestad santa del Señor con las siguientes palabras: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Posteriormente, Pedro dijo en su segunda carta estas palabras: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él se está refiriendo a ese encuentro en el monte de la transfiguración, donde la presencia de Cristo les causó mucho temor y gozo al mismo tiempo. Mis hermanos, no reconocer todo el tiempo que estamos delante de un Dios santo es engañarnos a nosotros mismos. Si alguien reconoció la presencia de Dios en su vida, era el dulce cantor de Israel. David era un verdadero adorador. Y sus salmos nos dejan ver la pasión que lo consumía por estar con Dios. Pero olvidó que hasta los más fuertes y los más firmes pueden caer. Debemos reconocer que Dios está siempre cerca de nosotros. Esto nos guardará de caer en pecado y nos ayudará a vivir en santidad todos los días. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra, los ojos de Jehová están sobre los justos. Debemos reconocer eso, mis hermanos, que en cada ocasión que somos tentados, debemos entender que estamos ante la presencia de Dios, siempre. A veces nos olvida.
José, el joven soñador, estaba tan consciente de que la presencia santa de Dios era una realidad en su vida, que al ser tentado en una área de las que pocos escapan, le dijo a la esposa de Potifar: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Cuando pecamos primero contra el Rey del universo, el Rey de toda la gloria. Ciertamente afectamos después al prójimo. La presencia de Dios era una realidad para el joven soñador, mas Jehová estaba con José, y vio su amo que Jehová estaba con él, pero Jehová estaba con José, porque Jehová estaba con José. Es lo que dice el libro de Génesis. La presencia de Dios estaba con José. De igual manera, la presencia de Dios debe de ser una realidad para nosotros, y cada ocasión que estemos tentados a pecar, recordemos la mirada de amor de Jesús que atravesó la mirada de Pedro cuando lo negó. ¿Recuerda ese episodio? Atravesó la mirada de Jesús y él empezó a llorar porque había pecado delante de Dios. Para que este consejo sea algo muy práctico, dígale a su hermano, ahí tiene a su hermano cerca, le va a decir lo siguiente. Acérquense ahí, no los quiero para que se escuchen. Le va a decir a su hermano: el Señor está cerca de mí y conoce absolutamente todo lo que pienso, todo lo que escucho, todo lo que digo y todo lo que hago. Ay, ¿qué dice la hermana? Sí, es verdad. El Señor está cerca. Amén. Segundo consejo que le quiero dar, o segundo principio: velar y orar. ¿Sí? Velar y orar. Empezamos con esta palabra velar, que significa mantener una posición alerta. Y recuerdo el episodio de Gedeón, cuando está escogiendo a sus soldados, a su ejército. Y el Señor le dice: a ver, son muchos, espérate, vamos a ver, necesito que esos hombres tomen agua. Y lo que hicieron esos hombres, los últimos que se quedaron con Gedeón, era tomar agua así como tratando de tomarla rápida y llevársela a la boca. Era una posición de alerta, y los otros se quedaban así en el arroyo tomando. Llegaba el enemigo y los iba a acabar. Dice: esos que están alerta, escógelos, ellos son, con ellos vas a poder vencer. Eso nos habla de una posición alerta, máxima alerta en estos tiempos, hermanos, máxima alerta. La luz está en rojo o está en amarillo y está pasando a rojo. No es tiempo de dormir. Debemos de tener esta posición en alerta. El Señor Jesús usó 10 veces la palabra velar. Y si viene del Señor Jesús, entonces esto debe de ser muy importante. Esta palabra velar nos habla de mantenernos despiertos, de ser vigilantes, diligentes. Es nuestro deber personal cuidar nuestra salud espiritual. El pecado nos enferma, endurece el corazón y trae consigo muerte espiritual. Sobre todo, estemos atentos, pero muy atentos, a todas las formas de pecado que se están levantando en nuestros días. Pablo dijo en su carta de Romanos que hay inventores de males.
personas que inventan nuevas formas de pecar y tratarán a toda costa de influenciarnos o que veamos sus maldades, escuche, como algo normal. Es que tenemos que adaptarnos. No, hermanos. No debemos conformarnos, no debemos adaptarnos al pensamiento del mundo, al sistema de este mundo, sino que al pensamiento de Dios. Debemos ser cristianos entendidos en los tiempos que estamos viviendo y tener una actitud de máxima alerta ante las acechanzas del diablo, del mundo y hasta de nosotros mismos. Veamos el consejo que Pablo les está dando a los centinelas de los hogares. Vayan conmigo a la primera carta de Corintios 16, versículo 13. Vamos a leer este versículo. ¿Puede repetir, por favor? Primera de Corintios 16, 13. 13. Vean lo que dice el versículo y cómo comienza. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Y todas las mujeres dicen amén. Que se porten varonilmente. Me casé con un varón de Dios, pastor. ¿O no? Portaos varonilmente y esforzaos. Déjenme decirle lo siguiente, varón. Aquí hay varones de Dios. Si usted está firme en la fe, en el Hijo de Dios, si usted camina en santidad y se esfuerza, será de gran bendición a su familia. ¿No me equivoco, mujeres? Va a ser de gran bendición. Y estoy seguro de algo, varón. Lo van a seguir a usted. Lo van a seguir, lo van a imitar. Porque el Señor desde arriba lo ve como la cabeza, como el líder del hogar, de su familia. Lo van a seguir. Esta exhortación de Pablo, portaos varonilmente, es una forma de dirigirse a los soldados en aquellos tiempos para animarlos a ser fuertes y valientes y actuar en obediencia al Señor y para que siempre confíen en el poder de Dios. Mis amigos varones, el diablo nos quiere ver siempre derrotados y hundidos en el pecado. Ahí nos quiere ver. Pero su familia clama en silencio para que se levante usted como un valiente de David. ¿Sí sabía eso? Que a veces los hijos sin decir nada claman por un Padre Santo, por un Padre que ame la palabra, por un Padre que adore a Dios, que lo ame con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su alma, si lo sabe o no. Y si no lo sabe, ahora lo sabe, ¿verdad? Porque ellos están muriendo en el pecado, porque viven sin santidad, porque no hay una referencia. ¿A quién ven? Ven al mundo. ¿Quieren ver a un hombre santo, consagrado y dedicado a Dios? Un hombre que esté dispuesto a dar la vida. Porque alguien que no vigila está poniendo en riesgo su vida, y la de los demás. Por eso es muy importante tener una posición alerta y no distraernos con nada. Estemos alertas ante todas esas falsas enseñanzas que en vez de promover la santidad, enseñan que no importa, que todo lo que hagas, si andas en pecado o no, salvo siempre salvo. Tenemos que predicar esto, hermanos. Salvo siempre salvo. Mire, así se le presente un ángel y si le dice algo contrario a la palabra, ¿ve por qué tenemos que estar muy alertas?
No tenemos por qué creerlo. Pablo le escribió a los Gálatas lo siguiente, Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estoy horrorizado, dijo el apóstol. Estoy maravillado. Los han hechizado con otras cosas. ¿Por qué? Les están creyendo. Pero hay hermanitos tan buenos y con mucho amor que si se les aparece un ángel del cielo, le dicen: pásale, angelito. Entonces el angelito les dice: vamos a orar, vamos a leer la palabra. ¿Por qué no abres tu Biblia a la segunda carta de Judas? Ahí está el cristianito, buscando la segunda carta de Judas. No inventa, hermano. Ni siquiera está en la Biblia. Algunos entendidos, otros vamos a buscarla. Como en una ocasión hace años, ¿no? Su servidor también fue maestro de niños. Y por eso les quiero contar lo siguiente. Y en una ocasión le dije a los niños: a ver, abran su Biblia en la segunda carta de Sansón. Había unos bien buzos que se empezaban a burlar, ¿verdad? Pero otros ya andaban buscando en su Biblia la segunda carta de Sansón. Ay. Están entendidos algunos, otros: pásale, angelito. Y ni se dan cuenta que le están llevando otro evangelio. Pero los cristianos que conocen la palabra, de inmediato lo entienden. Y si llega ese ángel y le abren la puerta, en nuestra casa no son bienvenidos los que traigan un evangelio diferente. Segunda de Juan 1:9, versículo 11. Vea lo que dice aquí el apóstol. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo. Porque el día de hoy hay muchas doctrinas y enseñanzas pululando por todos lados. Y no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis: bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿cómo cierra? Participa en sus malas obras. Velad, hermanos. Posición alerta. ¿Sabe cómo se dice velad en italiano? ¿Quieres saber? Buzos caperuzos. Y en griego, pónganse al tiro. Bueno, quiero romper un poquito aquí la tensión, porque los veo así como que otra vez recibí los testigos, pastor. Los mormones. Está bien, si usted tiene conocimiento de la palabra, si está firme, predique el evangelio. Qué bueno. Pero si no, no se arriesgue. Y la palabra es sabia en decirnos: ni lo recibas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. Y Marcos 13:37, en palabras del Señor Jesucristo, dice así este versículo. Se lo estaba enseñando a todos sus discípulos. Pero a mí me impactó esto que leí. Como si el Señor, pues claro, Él es eterno. Como decía un pastor, al ser eterno y estar en un eterno presente, Él al mismo tiempo está viendo cómo llama a Abraham, cómo llama a Moisés, nos está viendo a nosotros, está viendo
el Apocalipsis, está viendo a los 144,000 sellados, está viendo los 21 juicios del Apocalipsis, las 7 copas de la ira, los 7 sellos, todo lo ve al mismo tiempo. Qué impresionante es nuestro Dios, ¿no? Y estas palabras me muestran eso. Vea lo que dice: y lo que a vosotros digo, ¿a quién se lo está diciendo? Diga, a mí me lo está diciendo. A todos lo digo. Velad. Velad. Velar y orar. Además de velar, necesitamos orar para que no entremos en tentación, como lo dijo el Señor. Les leo el versículo 38 del capítulo 14, aquí en Marcos. Velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vea qué gran consejo del hombre que fue tentado en todo, pero que nunca pecó, de nuestro Señor Jesús. Hermano, nunca dude de las palabras de Jesús. Si Él dice que velando y orando evitaremos entrar a la puerta de la tentación, entonces, manos a la obra. Manos a la obra. Sigamos sus instrucciones al pie de la letra y nos va a ir bien. Toda aquella persona que pone en orden su vida, que acata los mandamientos de Dios, que aunque a veces nos resistimos como Jonás, a veces nos resistimos, nos va bien, hermanos. Si el Señor ya le dijo desde hace años, corrija esto, ordene esto, hágalo y le va a ir bien en su vida. El Señor no dijo, vas a enfrentar la tentación en tus fuerzas. Hijo, eres muy inteligente, vas a poder con tu inteligencia, posiblemente hasta con tu dinero. No, hermanos, jamás podremos nosotros. Él dijo que velando y orando evitaremos entrar a la tentación. Velad y orad. Todos los discípulos, ese es el contexto, estaban en el huerto de Getsemaní y abandonaron al Señor. Él les estaba diciendo estas palabras, porque no se fortalecieron en la oración. Ni una hora, Pedro, ni una hora has podido velar conmigo. Todos cargados de sueño y ahí. Llegó todo ese grupo de soldados y con palos, como si fuera un ladrón, fueron contra el Señor y todos dejaron al Señor, como usted y yo lo hemos dejado. Lo hemos dejado. ¿Cuántas veces lo hemos dejado? Él siempre nos está esperando para que oremos y Él siempre fiel, nosotros infieles, lo hemos dejado. Tenemos que reconocerlo, hermano. Lo hemos dejado. Velad y orar para que no entréis en tentación, les dijo el Señor Jesús. Está claro que las tentaciones no siempre son de carácter sexual. ¿Ya se dio cuenta? Porque el Señor pasó toda la noche orando en el Getsemaní para enfrentar toda la avalancha de tentaciones y pruebas de todo tipo antes de entregar su vida por nosotros en la cruz. Y aquí va un consejo. Oremos al Señor antes de salir del hogar, para no contaminarnos, para que nos guarde de no caer en tentación. Pidamos en oración para que no cedamos ante la tentación de ver, hablar, escuchar o hacer cosas que no le agradan a Dios. De otra manera, vamos a caer. Número 3. Enfrentar la tentación con la palabra.
Precisamente así fue como el Señor enfrentó al tentador con todas sus tentaciones. 3 veces le dijo al diablo: escrito está, escrito está, escrito está. Y si alguien en la vida amaba la Torá y estudiaba a los profetas, era el Señor Jesús. La palabra de Dios recorría sus venas, era parte de su mismo ser. Y como cualquier niño judío, él se llenaba de la sabiduría de la misma palabra. Aprendió el Shema Israel. Escucha, Israel, solo tienes un Dios al que tienes que amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Yeshua, ama al Señor. Aprendió el Shema Israel. Aprendió las historias de los patriarcas. Y en su primer acercamiento con el templo, en la fiesta de la Pascua, dejó maravillados a los ancianos y a los doctores de la ley. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Era un niño lleno, saturado de la palabra de Dios. Padres, inculquen eso a sus hijos. Inculquen la palabra de Dios. Qué bueno que puedan divertirse, que puedan hacer varias cosas, porque son niños. Pero siembren la palabra en el corazón de ese niño, para que sea un hombre temeroso, un hombre santo, íntegro, para que cuando sea un esposo, un varón de Dios, ni siquiera pase por su mente pegarle o decir una mala palabra a su esposa. Infundan el temor de Dios en sus niños, en sus hijos. Y un día ellos mismos les van a decir: gracias del Señor. Vea lo que dijo aquí nuestro Señor Jesús, Lucas 24:27. Por eso Él pudo enfrentar al tentador y sus tentaciones, porque estaba saturado, lleno de la palabra de Dios. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Conocía la historia de Moisés, de los profetas. El Señor derrotó al tentador y las más grandes tentaciones con el poder de la palabra. El diablo le ofreció todo lo que el hombre anhela en este mundo: dinero, fama y poder. Adán y Eva sucumbieron en el huerto de las delicias ante la oferta del diablo, pero Cristo lo venció con el poder de su palabra. Ahora bien, el Señor no usó la palabra como si fuera un amuleto. Lárgate de aquí, Satanás, aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia, yo me sé la Biblia. Se va a burlar de ti, hermano, porque ni la obedeces. Hace ya unos meses entró aquí un varón, de esos nada más que vienen a ver, posiblemente hasta aquí se roba, y me habló cristianés. Aquí es una iglesia que no sé qué, metanoia, me decía, me hablaba en griego, metanoia, Pablo. Y le digo: pues sí, también el diablo se sabe la Biblia. Le digo: ¿sí? Sí, pero es que no la sabe desarrollar. Le digo: no, ¿qué traes? O sea, no lo obedece. Ya se quedó así todo. Pues ya me voy. Estaba una fiesta por este lado. Tenía su moto seguro. Hermanos, no use la Biblia como amuleto. Jesús era obediente a la palabra, porque de repente algunos cristianos sacan la sangre de Jesús para protegerse del mal. Me cubro con la sangre de Jesús. Viene al chupacabras y me cubro con la sangre de Jesús.
Hermano, ¿quién le dijo eso? Rayamos en la brujería. ¿Cuál fue el propósito del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios? Nuestros pecados, hermanos. Pues, ¿para qué andamos ahí con ese tipo de cosas? Ya toman la Biblia como amuleto, pero nunca la leen y menos la obedecen. Mis hermanos, estamos en una guerra de argumentos y todas esas ideas representan tentaciones muy sutiles para que las aceptemos. Por eso es imperativo que como buenos soldados de Jesucristo, ¿cuántos son soldados de Jesucristo? Yo hasta me llegué a vestir como soldado de Jesucristo. Ahora vamos a ir aventando balazos por todos lados. Tengo fotos después en el aniversario. Me doy un balazo yo mismo aquí. Aquí andamos, ¿no? Con nuestros tanques de guerra, así de nuestra, ¿cómo se llama? Camisa verde. Bueno. No de esos soldados, soldados de Jesucristo, de los que dice la palabra. Para nosotros es importante conocer la espada de dos filos y que lo usemos bien. ¿Para qué? Para derribar todas esas ideas, todos esos pensamientos, esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra. Segunda Timoteo 2:15, así dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le dijo Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, aquí el verbo usar transmite la idea de cortar rectamente, de hacer un camino derecho, de quitar los arbustos a los lados y hacer un camino recto. Metafóricamente significa realizar cualquier trabajo con cuidado y con mucha precisión. Porque, mis hermanos, hay muchas formas de hacer exégesis retorcidas. Pero lo obrero aprobado por Dios no distorsiona la verdad, no la adultera, no la mutila como el diablo, tampoco la cambia, sino que maneja la palabra de Dios con mucha precisión. Hagamos un examen para ver cuántos obreros aprobados hay aquí. ¿Sí? A ver, búsquenme la tercera carta de Hércules. Tenemos que apegarnos a la palabra cada día, aprender más. Vamos a avanzar. Si conocemos bien y usamos correctamente la palabra, entonces, adicional, si la obedecemos y la practicamos, vamos a las tentaciones. Número 4, principio número 4, huye de las tentaciones. Mis hermanos, hay tentaciones que no se resisten. Específicamente, sobre todo, en las que bien sabemos que somos muy débiles. Pero, pastor, la palabra dice que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermano, no haga eso. José sabía que si pasaba por el fuego de la tentación sexual, se quemaría. Por eso escapó del pecado de la fornicación. Esos pecados no se resisten. Tenemos que escapar, tenemos que huir. Leamos parte de la historia de José, una historia maravillosa. Vaya conmigo al primer libro de Génesis. Ya si no encuentra este libro, ya, no hombre, ya. Lo mandamos con los niños que saben los libros de la Biblia ya de memoria. ¿Sabía? ¿Algún de ustedes lo sabe? Todas se van al índice a buscarlo. Génesis, Orígenes,
el principio de la creación, el principio del pueblo judío, es llamado Abraham, de Ur de los Caldeos. Vete de ahí. Maravillosa historia también. Pero Génesis le dedica muchos capítulos a la vida de José. Génesis 39:10 dice así la palabra, hablando ella, la esposa de Potifar. Miren qué mujer tan insistente, tan resbalosa. Cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció, esta mujer que entró, bueno, esta mujer lo estaba acosando, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, sus actividades, todo lo que él tenía que hacer, su trabajo. Y no había nadie de los de casa ahí. ¿Pero quién sí estaba ahí? Dios. Exactamente. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él no dijo, aquí está el Señor, me va a dar fuerzas, aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. ¿Cuántos se han quemado? ¿Cuántos se han quemado por no escapar? Y mire, cristianos se han quemado. Cristianos que se hacen los fuertes. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Ahí dejamos esto que estamos leyendo. 2 veces se repite el verbo huir. José prefirió salir desnudo y pasar por la vergüenza que esto representaba a ser atrapado por una araña que quería enredar, por la viuda negra. Prefirió salir desnudo a ser atrapado por la inmoralidad sexual y perder el propósito por el cual Dios lo había llevado a Egipto. ¿Cuál era ese propósito? ¿Alguien sabe? A la 1, a las 2, a las 3. Hay examen el día de hoy, ¿se lo acuerdan? ¿Cuál era el propósito? Él fue gobernador de Egipto. Salvar a su propio pueblo de una gran hambruna. Ustedes no me trajeron hasta aquí, le dijo a sus hermanos. Dios permitió todo. Pasé por la cárcel, ustedes me trataron de matar, me vendieron como un esclavo y ahora estoy aquí frente a ustedes. Todos esos graneros que ven ustedes grandes de comida, Dios puso en mí esa sabiduría para guardarlos, porque sabía que vendría una gran hambruna. Y yo me imagino a José regresándose a su cuarto llorando y regresando. ¿Se acuerda de la historia? A gritos, son mis hermanos. Ese era su propósito. Pero note la decisión radical, contundente que él tomó. Si no lo hubiera tomado, lo mata Potifar. Se da cuenta de que se había acostado con su mujer. Hermanos, el consejo de Dios para nosotros es que no resistamos las tentaciones sexuales, huyamos de los pecados de inmoralidad sexual. Pablo le dijo a Timoteo, huye, escapa de las pasiones juveniles. Hay situaciones en las que el creyente tiene que mantenerse firme y luchar, pero hay otras en las que debemos huir. Y este es el caso.
1 Corintios 6:18 dice la palabra, huid de la fornicación. Y esta palabra fornicación incluye todos los pecados de inmoralidad sexual y los que se están inventando. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y como los griegos, ¿verdad?, le dan mucha importancia al alma y no pasa nada, puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. La parte de adentro es lo más importante, eso no se puede tocar. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ignoramos esto, hermanos? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Este es nuestro templo, templo del Espíritu Santo. Aquí es preciso decir que debemos cuidar nuestros ojos. Vea cómo el Señor en su sabiduría puso cada parte de nuestro cuerpo en su lugar. ¿Se imagina que las manos las tuviéramos en los pies? Veríamos deformes, ¿no? Y los ojos están en su lugar correcto. ¿Sabe para qué? Para que no nos veamos. No se puede ver, yo sí lo puedo ver, pero trate de verse usted mismo, a menos de que el Señor pusiera los ojos en las manos. Miren, parece una selfie, ¿no? Qué increíble, ¿no? Mire, hermano, nuestros ojos están aquí para que no nos veamos a nosotros mismos. Es para que veamos al Señor y para que veamos la necesidad de los demás. Nuestros ojos son para nuestra esposa, son para Dios, para nadie más. Cuidemos nuestros ojos. Los ojos han sido llamados las ventanas del alma. Los ojos alimentan nuestra mente, y en varios versículos de la Biblia conecta los ojos con los pecados sexuales. Por ejemplo, el caso de esta mujer, de Potifar, Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Salomón escribió un proverbio que dice así, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La mayoría de los pecados de inmoralidad sexual entran por las ventanas del alma. ¿Cuál es la lección para las mujeres? Los hombres somos más visuales. Pero, ¿y qué tal si alguna mujer está mirando a otra mujer? Ay, me gustaría tener el cuerpo de ella. Me gustaría ser como ella. ¿También se puede pecar? Claro que sí. Ahora bien, cuando Jesús habló de sacarnos el ojo, Él estaba mostrando lo agresivo y violento que debemos ser para arrancar el pecado de nuestros corazones. ¿Será que por eso el Señor elogió a su Nazareo? Diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quieres ser violento?
No sea con su esposa. No debemos ser violentos con nuestra esposa. ¿Quieres ser violento? Aquí lo estamos encontrando, cómo ser violentos. Vamos en santidad. Al final de los tiempos, el Señor designó 144,000 sellados vírgenes, judíos, de las 12 tribus de Israel. Lea el libro de Apocalipsis. Consagrados, dedicados. Porque hay una guerra, hay una batalla por la pureza sexual en el mundo. Pero habrá hombres que se consagren, que se dediquen todavía al Señor. Job 31:1 dice la palabra: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? El pacto, vea, lo encontramos antes de la ley. Primer libro, el más antiguo, Job. Y los primeros cristianos frecuentemente estudiaban los libros de Job y Apocalipsis. Esta combinación trae a la memoria las palabras del Señor. Los primeros serán los últimos los primeros. Y el libro de Job debe ser visto como un mensaje necesario para los últimos días, ya que toda la moral se está cayendo a pedazos. Pero debe levantarse una generación íntegra, santa, que haga un pacto con Dios para guardar nuestros ojos. Para escapar de la fornicación, para huir de todos esos pecados de inmoralidad sexual. Consejo número 5. Congrégate para que no te enfríes espiritualmente. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, las siguientes palabras: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin lugar a dudar, uno de los efectos colaterales de no congregarse es que el amor de muchos cristianos se enfría por las cosas del Señor. Esto está comprobadísimo, hermanos, está comprobadísimo. Y al enfriarnos, comenzamos a alejarnos de Dios, de su palabra. Nos debilitamos espiritualmente y podemos caer en pecados en cualquier momento. Es más, le digo algo, se ve en el rostro de las personas cristianas cuando están frías espiritualmente. Y no es porque tenga el espíritu el discernimiento de espíritus, ¿verdad? O el discernimiento de otros dones de los que menciona Pablo, ¿no? Se ve. Cuando una persona está más fría que hielo. Esas personas necesitan el calor de la palabra y de la iglesia para que se aviven. Lucas 24:32, en una conversación que tenían los discípulos y no reconocían al maestro, dice la escritura, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estaba ardiendo nuestro corazón cuando Jesús les abrió la palabra a los profetas, les hablaba de Moisés y los discípulos. Arde nuestro corazón. Siento un calor en mi corazón. La palabra de Dios. Cuando nuestros pastores estudian seriamente las escrituras y las abren, las exponen en la iglesia, y los congregantes están atentos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, comenzamos a sentir un fuego que arde en nuestro corazón. ¿Lo has sentido? Yo sí. Por eso el Señor nos exhorta para que no dejemos de congregarnos en la iglesia, y más porque estamos en los tiempos finales y la venida del Señor está muy cerca. ¿Lo quiere leer? Hebreos 10:25.
no dejando de congregarnos, como algunos tienen, dijo un pastor, por mala costumbre. Eso se lo agregué, dijo el pastor. Por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la parusia. El día de la parusia del Señor, la segunda venida. La epifanía es la primera venida del Señor. Se distingue en la palabra, si usted estudia el griego. La primera de la segunda venida, una es epifanía y otra es parusía o parusia. Notemos algo muy bien aquí en este versículo. Dice, sino exhortándonos. ¿Es singular o plural? Te digo que ahí, o el día de hoy hay examen, ¿verdad? Es plural, ¿verdad? Exhortándonos. La tarea, mis hermanos, es de todos para animarnos. No es una tarea exclusiva o única del pastor para animar a los hermanos. Yo estoy al tanto, y no porque quiera alabarme en eso, pero yo he estado al tanto de todos los hermanos que a veces faltan o que algunos ya tienen mucho tiempo que no asisten. ¿Sí? Mi pregunta, ¿usted también está al tanto? No sé ni cómo se llama, pastor. Algunos sí. La tarea es de todos, dice, sino exhortándonos. Y si usted conoce un hermano que se está enfriando porque no viene a la iglesia, escríbale, ore por él, escríbale con amor. Y si le permite a ese hermano ir a su casa, vaya y anímelo con la palabra de Dios. Amén. Ya ve para qué hora me cambió el mensaje el Señor. Me lo cambió todo, de verdad se lo digo. Por más que buscaba mi otro mensaje, lo borré todo y llevaba como 8 o 10 hojas ya. Vamos al siguiente consejo. Para vivir en santidad, para crecer en santidad, sirviendo al Señor. Ese es el próximo consejo que les quiero dar. Servir al Señor es un grandísimo privilegio. No se compara con nada en este mundo. Así le digo, no se compara con nada. Ni con la mejor casa, ni con el mejor carro, ni con la mejor carrera. Nada. Absolutamente nada se compara con servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. No se compara, Póngalo aquí, lo que usted quiera. Ponga en la balanza. Va todo desbalanceado. Por acá va a estar el Señor. Y lo demás, dijo Pablo, es basura, es cubalón, es excremento. Suena fuerte todo esto, ¿no? No se compara. Es un grandísimo privilegio, pero al mismo tiempo nos otorga el beneficio de ocupar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas en los negocios de Dios. Servir al Señor es vida para nuestra vida. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tú estás para servir al Señor, Timoteo. No te enredes en los negocios de este mundo, de la vida. Porque mira, hermano, aquí le digo algo muy importante. Yo sé que hay muchos que trabajan, muchas que trabajan. El día de mañana usted está dando la vida, está dejando la piel ahí en su trabajo. Qué bueno, o sea, es parte también de hacer las cosas bien. Pero no más allá. No sacrifique su vida espiritual, no sacrifique su salud, tampoco su familia por su trabajo. No vale la pena. El día de mañana usted se muere, al siguiente día ya van a tener a otro ahí. Yo conozco personas que han llorado y me dicen, es que he estado 20 años ahí trabajando, ¿cómo me hacen eso? Ni gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. Ahí sí tenemos que dar la vida, pero Señor, vale la pena
Señor y me diga, pues no, Señor, pues como en ese juicio que se ve en Mateo, no, pues yo siento que no di el ancho, que me esforcé y todo. ¿Lo hiciste a uno de mis hermanos? A mí me lo hiciste. ¿Me diste un vaso de agua? ¿Me serviste a mí? No se enrede de más en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice este versículo. Algunos se enredan en los negocios de la vida y aquí tienen ya su ganancia, sus tesoros, pero nosotros estamos en los negocios de nuestro Padre para hacer tesoros en los cielos y de esta manera le agradamos. Sabemos que todos servimos de alguna manera al Señor con nuestra vida, y los que tenemos el privilegio de servir a Dios en la iglesia, honestamente les decimos que nos hace falta tiempo para hacer las cosas más excelentemente para nuestro amado Salvador, ¿sí o no? Nos hace falta tiempo, porque Él es digno de lo primero y de lo mejor. Preparar un mensaje, preparar una enseñanza toma su tiempo, horas. Las jóvenes de la alabanza pasan horas ensayando, las maestras, yo espero que también, ¿verdad? Igual, haciendo sus estudios. Todo esto es aprovechar bien el tiempo, y mientras estamos trabajando para el Señor, pensamos en Él, pensamos en su obra. No le damos la oportunidad al ocio para que venga y asalte nuestras vidas. Por eso es importante estar ocupados en las cosas de Dios. El rey David debía estar sirviendo a Dios en la guerra con sus valientes, pero se quedó en su castillo y conocemos las gravísimas consecuencias: adulterio y homicidio, asesinato. Número 7, con esta terminamos. 7 consejos prácticos para vivir en santidad. Confesar nuestros pecados y buscar ayuda pastoral. La palabra dice que estamos en un proceso continuo de santificación. El Señor comenzó, dice la Escritura, que una obra buena, no solo una obra, buena en nosotros, y la va a terminar. Él no es como el mexicano, comienza con una cosa y no la termina. Comienza a vender lotes y no le funciona, después se pone a vender tacos, ¿verdad? Y tampoco ya anda, si no termina nada. Él sí la termina. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, es decir, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos saben que estamos en las manos del alfarero? Y que nos quiere dar forma a la imagen del más hermoso de los hijos de los hombres? Toma su tiempo, por eso es un proceso. Y si usted quiere darse cuenta cuánto está creciendo en santidad, vea a Jesús. Vea a Jesús. Así como esos griegos que se le acercaron a Felipe en la fiesta de la Pascua, le dijeron: quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¿Cuántos quieren ver a Jesús obrando en su matrimonio, en sus hijos, en su vida? Hay un requisito del mismo Señor Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el requisito. Veamos cómo estamos, porque nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, Jesús. En el último libro de la Biblia se nos sigue exhortando a vivir en santidad.
Apocalipsis 22:11 dice la palabra: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, siga santificándose. Mira, hermano, confesar nuestros pecados con el Señor todos los días nos ayudará a limpiar nuestro vestido. Uno de los terribles errores de los cristianos es que cuando caen en pecado se alejan de Dios y de la iglesia. En ninguna parte de la palabra dice que si caemos en pecado nos alejemos de Dios. Nada más errado que eso. Lo que sí dicen las Escrituras de manera contundente y categórica es lo siguiente. 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad. De toda maldad. Por supuesto, caer en pecado es algo terrible, que nos hace sentir muy mal. Pero el diablo aprovecha ese momento para traer condenación. Pero recuerde que tenemos a un abogado, como también dice esta carta 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. El justo pagó por los injustos. También entiendo, hermano, que hay pecados muy sensibles que deben ser tratados con consejería, con mucha sabiduría por el pastor, prudencia, y que deben corregirse con sabia mansedumbre. La finalidad de la consejería es darles un consejo acorde a la palabra. El problema es que algunos quieren escuchar lo que ya traen preconcebido en su mente y en su corazón. Entonces, cuando se enfrentan a la palabra, no, es que yo no voy a hacerlo. Y entonces, ¿para qué busco el consejo, hermano? No, yo no. Que él cambie, que ella cambie. Yo no. Yo estoy bien. Nada más soberbio que eso. La finalidad de la consejería es darles un consejo acorde a la palabra. Y el consejo de la palabra, todo el consejo de la palabra, dijo Pablo, les he predicado, les he enseñado todo el consejo de la palabra, no solamente unas cosas, todo el consejo de la palabra tiene el firme propósito, mi hermano, de levantarlo, de restaurarlo, de edificarlo, de reconciliarlo. Y usted y yo veremos los resultados siempre y cuando seamos obedientes a la palabra. Amén. De otra manera, vamos a estar golpeando al aire. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.